Saludos. Seguimos con las sesiones dedicadas a las funciones en Excel 2010. Hacemos un pequeño paréntesis en las funciones que permiten calcular máximos, mínimos y promedios para volver a las funciones de búsqueda y referencia. Para poder seguir explicando usos avanzados de las funciones, debo volver a esta categoría y explicar algunas de ellas. En concreto, en esta sesión hablaré de la función indirecto. Esta función entraría dentro de las de referencia. Básicamente, podemos decir de ella que permite crear referencias a rangos de celdas. En concreto, convierte texto en referencias a celdas. Esta función es de gran utilidad cuando en una fórmula hay celdas o rangos de celdas que pueden variar. En muchas ocasiones nos encontramos con rangos de datos que pueden cambiar y con esta función podemos solucionar este problema. Como sé que esto suena un poco raro, vamos con los ejemplos que harán que todo quede mucho más claro. Realizaremos 3 ejemplos. En uno de ellos incluso veremos cómo esta función nos puede ayudar a solucionar algún problema con validación de datos. Como siempre, para seguir las explicaciones podéis descargar del blog el documento que uso en el vídeo. A continuación accedemos a Excel 2010 y abrimos el documento. Al tratarse de un documento descargado de internet, se abre en la vista protegida. Esto nos impedirá realizar cambios. Debemos pulsar el botón Habilitar edición para poder realizarlos. Ahora ya podemos empezar. Para la explicación de esta función vamos a comenzar con ejemplos muy sencillos y en posteriores sesiones en las que explique otras funciones la usaremos de una manera más avanzada. Como es un poco rara, creo que es mejor así. Para empezar, en la primera hoja tenemos unos datos de producción, tenemos el turno, la fecha y las unidades producidas en una empresa. Con esta información vamos a crear 3 fórmulas que nos permitirán conocer el turno, la fecha y las unidades de la última producción de la que se han guardado datos. Las 3 fórmulas van a ser muy parecidas y en las 3 voy a utilizar indirecto. Posiblemente haya más maneras de solucionar el problema, pero considero que es un buen ejemplo para explicar esta función. Queda una fórmula muy sencilla de entender. Empezamos con la fórmula para saber el turno del último dato guardado. Nos situamos en la celda F1 y para empezar vamos a localizar el problema. Por ejemplo, lo que voy a plantear ahora es muy sencillo, pero no servirá para solucionar el problema. Lo hago para entender mejor por qué usaremos indirecto. Escribimos lo siguiente. Confirmamos la fórmula y ahí tenemos el turno del último dato introducido. Le he dicho que como resultado me devuelva el contenido de la celda A16. Evidentemente, esto no soluciona nuestro problema. En el momento que se introduzca otro dato de producción, ya no devuelve el dato correcto. Ahora el dato a devolver sería el de la celda A17 y me está devolviendo el de la A16. Necesitamos algo que permita que en esta fórmula vaya cambiando la referencia, la celda de la que se saca la información. Y aquí es donde nos puede ayudar la función indirecto. Necesito algo que vaya cambiando la referencia de la celda A16 a la 17, a la 18, a la 19, etc. Voy a borrar este dato, el último que hemos metido, y vamos a modificar la fórmula de la siguiente manera. Todavía no es la fórmula correcta, pero nos acerca a ella. Confirmamos la fórmula y recibo el mismo resultado que con la fórmula anterior. Vamos a ver qué hemos hecho aquí. La función indirecto permite crear referencias a celdas indicando texto. Es decir, lo que devuelve como resultado es una referencia. En este caso, una referencia que apunta a la celda A16. Por eso obtenemos el mismo resultado. Indirecto tiene 2 argumentos para hacer su trabajo. Aquí solo hemos utilizado uno. El segundo es opcional y en los ejemplos de este vídeo no lo usaremos. Al finalizar el vídeo os comentaré para qué sirve ese segundo argumento. El primero, que es el que hemos utilizado aquí, sirve para indicar un texto que se convertirá en una referencia a celdas. En este caso, una referencia que apunta a la celda A16. Evidentemente, esto sigue sin solucionar el problema. Si añado un nuevo dato en la celda A17, sigue sin devolver el resultado correcto. Luego no parece que hayamos avanzado mucho, pero estamos muy cerca. Necesito algo que cuando se añada un nuevo dato haga que vaya aumentando el número de fila en 1, que pase de la 16 a la 17, a la 18, etc. Es decir, necesito algo que cambie la referencia. No debe de ser fija.
Vamos a solucionarlo, modificamos y la probamos. Confirmamos y de momento funciona. Ahora vamos a añadir otro dato para probar. Y ahí está, funciona perfectamente. Podemos probar con otro. Y perfecto. Vamos con la explicación. Partíamos de una fórmula en la que indicábamos que con indirecto creara una referencia a la celda A16. Siempre a la A16. Ahora tenemos algo parecido. Con lo indirecto le indicamos que cree una referencia a una celda que formamos con dos cosas. La referencia que devolverá indirecto empezará con una A, que es lo que le indicamos entre las comillas dobles. El problema es que una referencia a una celda está compuesta de una letra y de un número, y nos falta el número. Este se lo añadimos mediante el resultado que devuelve la función contar. Esta función, si recordáis, devolvía el número de celdas de un rango que contienen datos. En este caso le indicamos que devuelva el número de celdas con datos que hay en la columna A. Este dato es precisamente la fila en la que está el último dato rellenado. Como todas las celdas en la columna A tienen datos hasta llegar a la del último dato guardado, el resultado que devuelve Contara coincide con la fila en la que está el último dato. Por lo tanto, uniendo la letra A con lo que devuelve la función Contara, voy creando una referencia con la función indirecto que apunta al último turno que se ha guardado en la columna A. Esta es la gran utilidad de indirecto, la posibilidad de crear rangos que cambian. Podríamos llamarlos rangos dinámicos. Al poder crear textos por partes con el operador de concatenación, nos permite pasar como argumento a esa función expresiones que crean rangos diferentes cada vez que se calcula la fórmula. Cada vez que se cambie una celda en esta hoja, la fórmula se recalculará de nuevo y dependiendo de lo que devuelva Contara, en indirecto se crea una referencia diferente. Es muy importante esta función. Muchas veces nos vamos a encontrar con rangos o referencias que pueden cambiar y la solución no es que las cambiemos de forma manual. Así perderíamos parte de la potencia de Excel. La solución es que se creen dinámicamente y con esta función lo podemos lograr. Vamos a resolver el resto de fórmulas que son muy parecidas. Antes voy a borrar estos dos datos que he dejado aquí a medias y ahora vamos con la de la fecha. En este caso, lo único que cambiamos es la letra A por la B. La fecha está situada en la columna B y la referencia que crea indirecto debe empezar por esa letra para extraer una celda de esa columna. Confirmamos la fórmula y ahí está el resultado correcto. Ahora la tercera, la de las unidades producidas. Igual que en el caso anterior, cambiamos la letra de la referencia que se crea con indirecto, para que en este caso extraiga una celda de la columna C. Confirmamos y ahí está el resultado. Podemos probar ahora a añadir un dato nuevo de producción y así vemos funcionando a las tres a la vez. Ahí está. Bueno, pues ya está. Primer ejemplo finalizado. Creo que muy sencillo, pero que empieza a dejar ver lo que se puede hacer con esta función. Podemos crear rangos partiendo de texto y como el texto se puede manipular fácilmente e incluso se puede unir texto con otros textos, esto nos permite crear argumentos para indirecto que se convierten en rangos dinámicos. Vamos con otro ejemplo. En el ejemplo anterior hemos usado la función indirecto para crear una referencia a una celda, pero también podemos crear referencias a rangos de varias celdas. Vamos a la segunda hoja, la hoja poblaciones.
En esta hoja vamos a usar la función indirecto junto con validación de datos. Ya he comentado varias veces que esta herramienta tendrá sus propias sesiones, pero creo que este ejemplo es muy interesante y deja muy claro para qué se puede usar indirecto. Aquí tenemos lo siguiente. En esta zona tenemos una lista de poblaciones que vamos a usar para que en la celda B1 creemos una validación de datos que solo permita escribir o seleccionar poblaciones que aparezcan en esta lista. Recordad que con la herramienta validación de datos podemos controlar los datos que se escriben o se usan en las celdas en las que apliquemos esta herramienta. Vamos a crear la validación y después comprobaremos cómo nos puede ayudar aquí en directo. El primer paso para crear validación es seleccionar las celdas en las que quiero controlar qué se escribe. En este caso es la celda B1. Una vez seleccionada, accedemos a la ficha datos y pulsamos en validación de datos. En la ventana que aparece debemos crear la validación. Como ya os he comentado otras veces, de todas las opciones que aparecen solo voy a utilizar las indispensables para el ejemplo. En su momento ya explicaré todo con más detalle. Lo primero que debo indicar es qué tipo de validación quiero crear. En este caso quiero una validación de lista. Quiero que en esa celda solo se permitan escribir los valores que tengo aquí en esta lista de poblaciones. A continuación, debo indicar dónde está la lista de valores que quiero permitir. Debo indicar el rango de celdas en el que están las poblaciones. Por lo tanto, voy a indicar que están las poblaciones en el rango de celdas que va de la F2 a la F4. Aceptamos y probamos lo que hemos hecho. Al seleccionar la celda aparece una flecha en la que si pulsamos podemos ver las poblaciones que acabamos de indicar como origen de la lista. Bueno, pues hasta aquí ningún problema. No aparece indirecto todavía. Ahora vamos a probar lo siguiente. Voy a añadir una población nueva. Accedemos a la celda B1 otra vez. Y ahí tenemos el problema. No aparece la nueva población. Ha quedado fuera del rango que hemos indicado en las opciones de validación. Accedemos de nuevo a la validación de datos y aquí lo podemos ver. La lista está definida hasta la celda F4 y la nueva población está en la F5. ¿Cómo podríamos arreglar este problema? Bueno, pues ya os podéis imaginar que con indirecto. En la propiedad origen debemos indicar un rango de celdas. El problema es que este rango puede cambiar, no es un rango fijo. Necesito un rango dinámico, un rango que cambie cada vez que se añada una nueva población. Bueno, pues esto es precisamente lo que me permite indirecto. Vamos a modificar la propiedad origen y lo comentamos. Confirmamos la modificación para probarla. Vamos a la celda B1 y ahí está ya la nueva población. Vamos a añadir otra para comprobar que funciona. Y ahí está. Luego funciona. Vamos con la explicación. Accedemos a validación otra vez y aquí tenemos la fórmula. Para empezar, un detalle importante. Durante los vídeos no me canso de repetir que la parte más importante de Excel son las fórmulas y este ejemplo es una demostración de ello. En lugar de indicar un rango de celdas como origen de la lista, hemos creado una fórmula que devuelve un rango de celdas que cambia dependiendo de cuántas poblaciones tenemos escritas en la columna F. Esto es un ejemplo de por qué las fórmulas son tan importantes en Excel, porque se pueden usar en más sitios que en las celdas y así se consiguen hacer cosas mucho más potentes. En este caso, con la función indirecto le indicamos que cree una referencia a celdas que está formada por dos cosas. Lo primero que forma esta referencia es la parte que no cambia nunca. La lista de poblaciones empieza en la celda F2 y llega hasta otra celda de la columna F que puede variar. Por lo que indicamos entre las comillas dobles establecemos esa parte. A esto hay que unir la fila de la celda en la que está la última población que forma la lista. Este dato no es fijo. Debemos encontrar una forma de saber en qué fila está la última población. Usamos de nuevo la función contara para que me diga cuántas celdas tienen datos en la columna F. El dato que me devuelve es justo la fila en la que está la última población, el número de fila que nos faltaba para completar
la referencia en la que está la lista de poblaciones. Recordad que LAUN es el operador que disponemos en Excel para unir. Bueno, pues con la unión de estas dos cosas conseguimos un texto que llega indirecto y lo convierte en la referencia que necesitábamos. Esta es la explicación de la fórmula. Ya veis que es súper interesante. No es una función que por sí sola permite hacer muchas cosas, pero junto con otras herramientas o funciones tiene una utilidad impresionante. De este ejemplo me interesa también que os quedéis con el uso que hemos hecho de una fórmula en validación de datos. Mucha gente piensa que las fórmulas solo se pueden usar en las celdas y esto es quedarse sin una parte importante del potencial de Excel. Esto lo vamos a ir desarrollando a lo largo del curso a partir de ahora mucho más. Vamos con el último ejemplo, este ya está. El que viene ahora es un poco diferente. Vamos a utilizar las últimas 4 hojas que tiene este documento. Tenemos 3 hojas que se corresponden a 3 años, 2009, 2010 y 2011. Dentro de cada una de esas hojas están los ingresos en euros que se han producido en cada mes. Los datos están organizados de manera similar en todas las hojas. Primero están los rótulos de los meses y justo debajo la cantidad en euros. Ahora, en la cuarta hoja, podemos ver lo siguiente. La idea es que aquí voy a poder ver el total de las ventas de cada año. Escribiré en esta celda un año, por ejemplo 2009, y en la celda de abajo deberá aparecer el total de ese año. Vamos poco a poco. Voy a empezar calculando el total del año 2009, pero sin tener en cuenta el año que está escrito en esta celda. La fórmula que haremos siempre calculará el total del 2009. Luego cambiaremos la fórmula para que calcule el total del año que escribamos aquí. Lo hago así para recordar cómo se accede a datos que están en otras hojas, que es muy importante en este ejemplo. Nos situamos en la celda B2 y vamos con la fórmula. Se trata de sumar las cantidades de dinero que están en la hoja del año 2009. Estas cantidades están en las celdas que van de la A2 a la L2. Luego escribimos lo siguiente. Como hay que sumar varias celdas, en lugar de ir una a una, uso la función suma que me permite sumar rangos de celdas. Es una función muy sencilla que ya hemos comentado más de una vez. Entre los paréntesis debo pasar el rango de celdas que sumará. En este caso el rango está en una hoja llamada 2009, que es lo primero que he indicado. Habitualmente en esta función simplemente ponemos un rango de celdas compuesto por una celda inicial y otra final, pero como en este caso ese rango está en otra hoja hay que indicarlo. Al colocar el signo de admiración, este le entiende que lo que va antes de él es el nombre de la hoja. Después de la admiración hay que indicar las celdas que queremos usar de esa hoja. En este caso son las que van de la A2 a la L2. Confirmamos la fórmula y ahí tenemos el resultado, el total del año 2009. Si abrimos de nuevo la fórmula, veremos que este le ha colocado unas comillas simples alrededor del nombre de la hoja. Esto es así porque el nombre de la hoja empieza por un número. Pero este detalle no os preocupéis que no afectará al uso que le vamos a dar posteriormente a indirecto. Bueno, el cálculo para el 2009 ya está, pero yo no quería esto. Yo quería que me calculara el total del año que escribamos en la celda de arriba. Aquí es cuando llega el problema. Del rango que hemos indicado dentro de la función suma hay una parte que debería cambiar y otra que no. El nombre de la hoja debe variar dependiendo del año que esté escrito en la celda de arriba y por lo tanto la parte que va antes de la admiración debería cambiar. Las celdas, lo que indicamos después de la admiración no debe cambiar, siempre cogemos las mismas celdas. En todas las hojas los datos están colocados en las celdas que van de la A2 a la L2. Si habéis seguido las sesiones anteriores podríais caer en la tentación de hacer algo así. La parte que cambia la cogeríamos de la celda B1 y la parte que no la indicamos entre comillas dobles. Si confirmamos esta fórmula, comprobaremos que no funciona. No es tan fácil como cuando creábamos criterios variables. No hay que preocuparse porque para eso está indirecto, para poder crear rangos dinámicos, variables. Modificamos la fórmula y la dejamos así. Confirmamos para probar
Y ahí está, mismo resultado que con la fórmula anterior. Vamos a probar con el resto de años, por ejemplo 2010. Funciona. 2011. Funciona. Vamos con la explicación. Con indirecto puedo crear referencias a celdas usando texto, y es lo que hago aquí. Creo un texto formado por dos cosas. Primero, el contenido de la celda B1, que se corresponde con el año o nombre de la hoja a la que debo acceder. A esto le añado la admiración que indica el final del nombre de la hoja y las celdas que quiero usar dentro de la hoja, que son las mismas en todas las hojas de los años, como ya he comentado. Esta parte, como no cambia, la indicamos entre comillas dobles. Todo esto se pasa a indirecto y devuelve como resultado una referencia que apunta a la hoja que hemos escrito en la celda B1 y a las celdas que van de la A2 a la L2 dentro de esa hoja. Esta referencia bien formada llega a la función suma y ya tenemos el resultado deseado. Esta es la verdadera potencia de indirecto, crear referencias al vuelo, lo que estamos viendo en estos ejemplos, referencias que cambian sobre la marcha dependiendo del texto que pasemos como argumento. Para finalizar ya con este ejemplo, si probamos con un año en el que no hay datos, del que no tenemos una hoja, por ejemplo 2012, nos devuelve un error de referencia. Como no existe la hoja 2012, se crea una referencia a una hoja no válida que no existe. Es una referencia que es errónea y devuelve este error. Como casi siempre hay solución, pero en este caso hay que usar una función que todavía no hemos tocado, pero que es muy sencilla. Antes de modificar esta fórmula la voy a explicar en una celda aparte para que entendamos su funcionamiento. Es la función sref. Esta función devuelve como resultado dos cosas, verdadero o falso. Devuelve verdadero cuando el dato que pasemos como argumento es una referencia válida y devuelve falso cuando no lo sea. Fijaros, voy a escribir esto aquí. Y aquí hacemos lo siguiente. Le paso como argumento la expresión que creaba la referencia que usamos en esta fórmula. Si confirmamos la fórmula, al tener aquí un año que no existe, devuelve falso, porque la referencia que se ha creado no es válida. Por el contrario, si indicamos un año del que sí hay hoja, devuelve verdadero, porque ahora la referencia que se ha creado sí que es válida, apunta a un sitio que existe. Los resultados que devuelve esta función son perfectos para utilizar en un sí. Voy a modificar esta fórmula para que cuando se escriba en la celda de arriba un año del que no hay datos, la celda del total en la que está esta fórmula se quede vacía. Modificamos. Confirmamos y la probamos. En este caso, como el año que existe, como el año que está escrito existe, da el resultado correcto. Si ponemos uno que no existe, la celda se queda vacía. Abrimos la fórmula y la comento. La función sí ya la hemos explicado. Con ella puedo devolver diferentes resultados dependiendo de si se cumple una o varias condiciones. Tiene tres argumentos. En el primero hay que indicar la condición que se debe evaluar como verdadera o falsa. Hemos usado la función sref, que devolverá verdadero o falso dependiendo de si la referencia que se forma con el indirecto es válida o no. Si la expresión es verdad, significa que la referencia es válida y que hay datos, que existe la hoja. Por lo tanto, el sí devolverá de resultado lo que hemos indicado en el segundo argumento, que en este caso es la fórmula que realizaba el cálculo del total, la fórmula que teníamos creada previamente. Por el contrario, si no es verdad, si la expresión del primer argumento devuelve como resultado falso, devolverá el sí el tercer argumento, que en este caso es vacío. Recordad que comillas, comillas, sin texto por en medio, equivale a vacío. Como siempre ya veis que usando unas funciones con otras, anidando funciones, se consiguen realizar cosas muy interesantes. Bueno, pues ya para finalizar voy a comentar el tema del segundo argumento de la función indirecto, un poco por encima, porque ya os he dicho que aquí no nos ha hecho falta,
El segundo argumento de esta función permite indicar qué tipo de referencia queremos que se cree. Tipos de referencias, en el sentido al que se refiere aquí, hay dos. Referencias, vamos a decir, normales, a las que estamos acostumbrados, que para referirnos a una celda utilizamos una letra de columna y un número de fila, por ejemplo A1, A2, A3, y luego están las referencias en notación fila-columna. En ese tipo de referencias, la columna se indica con un número de columna y la fila también con un número de fila. Es decir, aquí la letra de columna no se utiliza. Bueno, pues con este segundo argumento podemos indicar qué tipo de referencia queremos que nos cree. Si una referencia normal, entre comillas, una referencia en notación fila-columna. Si no ponemos segundo argumento, nos crea referencias estilo A1, veis como pone aquí. Si ponemos segundo argumento, tenemos dos opciones, falso o verdadero. Con falso crearía referencias notación fila-columna y con verdadero pone estilo A1. Pero ya os digo que en los ejemplos que hemos creado aquí hemos utilizado la opción de estilo A1 y por lo tanto no hacía falta poner. Bueno, pues ahora sí, esto ya está, último ejemplo finalizado. 3 ejemplos muy diferentes del uso de indirecto, que nos dan unas primeras pistas de cómo lo podemos usar y qué tipo de problemas puede ayudar a solucionar. Como ya os he comentado, esto no ha hecho más que empezar y en sesiones posteriores veremos que usándola con más funciones que ya he explicado y otras que quedan por explicar, os sorprenderéis de lo que se puede conseguir. Por el momento no hay nada más. Cerramos Excel, guardamos los cambios y gracias por ver esta sesión.